Buenas tardes, que gustaço. Hoje temos mais gente aqui, portanto, eu não sei, Joseto, se vamos ter que falar em português. Javier já estive praticando a semana inteira para tratar de fazer Eu não alguma. falo, Eu não falo nada. Desculpa. Não, mas quando Roseto quer falar italiano, Falo português. fala português. Perfeito, Rosseto. Vai Rosseto, então, ser, vai vai fazer a ser tchala em italiano. vai ser uma enfermidade contagiosa, porque Javier faz o mesmo. Javier, vos le presentás, le presento yo. No. Continúa, por favor. Yo estoy de guardaespaldas. Bueno, bienvenido, Joseto. Este es, como sabes, en realidad nos pidieron participar en el módulo, ya lo venimos haciendo en ocasiones anteriores. Esta vuelta incluso intentamos incluirlo también a Lucho, lastimosamente por las cuestiones familiares que está atravesando, qué sé yo, no pudo estar tan presente, pero es un gusto. Preparamos un ciclo de alguna manera para perfilar quiénes somos. Supongo que por eso yo siempre muestro un ladrillo cerca mío para contarle a la gente que estoy siempre en casa y que hay mucho cariño hacia lo que uno hace, dónde está, etcétera, etcétera. Bueno, nos toca, y ahora sí, no hablando solamente para Joseto, nos toca presentar a uno de los arquitectos más representativos de nuestro quehacer en Paraguay. Yo no tengo la suficiente distancia como para hacer una presentación oficial. Joseto era compañero de mi hermano menor desde el colegio, así que para mí es una presencia constante, próxima, permanente durante todo este tiempo. Y también me hace acordar de la primera vez que, como esta siempre, y creo que siempre estamos en una primera vez, que a Joseto le tocó hablar en público sobre su arquitectura. Nos encontrábamos, surgió una invitación y logramos trasladarnos, tanto Joseto como Sergio Fanego, otro querido amigo, y yo, por tierras argentinas. Y yo me había tomado el trabajo de colectar parte de su producción, como también ahora lo hago, solo que ya lo hago encubiertamente para que no vea todo lo que le copio, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, en la presentación, pude hacer un pequeño paréntesis y pasaron a presentar sus trabajos tanto Fanego como Cubilla, y creo que fue la primera vez que Cubilla hablaba en el interior de la disciplina, y la gente tuvo una visión muy clara de la espalda de Joseto, porque él se dio vuelta y habló hacia donde estaba la proyección y no podía por la timidez darse vuelta a hablarle a la gente. Entonces él hablaba contra la pantalla y contra lo que estaba proyectando yo ahí, y yo le hacía preguntas para que él se dé la vuelta, pero él contestaba de espalda como un arquitecto anónimo, como alguien que padecía una... Bueno, todo eso ha empeorado este tiempo, porque ahora lo hace casi profesionalmente. Así que bienvenido, Joseto. Es un gustazo realmente poder compartir el mismo tiempo y las mismas ganas sobre nuestros quehaceres. Así que un gustazo y bienvenido acá a nuestra Escuela de las Ciudades. Sí, muchas gracias, Solano. Gracias, amigos. Javier, Álvaro, Fernando,
Cris, si está o no, yo feliz, feliz de estar con ustedes. Yo, bueno, fui ya creo que dos veces a la escuela, entonces yo decía que, bueno, que podemos conversar de algo, tal vez algo nuevo. Y sí me acuerdo de esa anécdota que Solano cuenta, porque yo fui a acompañar a Solano a su conferencia y no tenía la menor idea de que yo tenía que hablar en público sin preparar nada. Entonces, yo creo que a cualquiera le va a asustar ese momento. Además que me daba pánico, tuve que afrontar ese momento inolvidable. Bueno, y así fue, empezamos nuestra amistad o enemistad con Solano. Bueno, y bueno, y Javier también, bueno, para mí es un honor estar aquí con dos mentores y aparte de amigos, son personas que admiro demasiado. Y con Javier fuimos también en excursiones al otro lado del charco, como se dice, a Italia, varias veces, y esas experiencias son inolvidables. Y bueno, hablaba más portugués que italiano, sí, pasé un poco vergüenza, pero soy pésimo para los idiomas y me pido disculpas ya de antemano porque no falo portugués, comprendo, pero voy a hacer el intento de poder conversar con ustedes pausadamente, por lo menos. Y bueno, estoy para lo que ustedes quieran. Yo quiero, me pongo a su disposición y lo que podemos hacer, lo que ustedes me digan, ¿verdad? Yo estoy... Joseto, querido, lo que venimos haciendo es reflexionando acerca de, también con la gente de la POS, de la Escuela de Ciudades, a Javier en un momento dado se le ocurrió un tema que nos parecía interesante para poder instigar y detrás del cual, evidentemente, el motivo por el cual estamos todos compartiendo esto es precisamente poder acompañar el ejercicio que están desarrollando los compañeros ahí en la escuela. El ejercicio es un ejercicio, por supuesto, que lejos de estar acotado, está desatado. Es como una pretensión precisamente es como cuando me suelen preguntar si soy creyente, y yo siempre suelo contar que soy más bien dudante que creyente. Entonces, acá en el caso del tema que se instaló, ¿verdad? Era una reflexión precisamente a partir de precisamente algo que nos causaba mucha hilaridad a nosotros, esta conocida y cultural expresión brasilera o mayor do mundo, ¿verdad? Entonces nos imaginábamos la posibilidad de reflexionar en torno al museo o mayor do mundo, ¿verdad? O museo mayor do mundo. Y qué era lo que nosotros, o qué era lo que debería de ser interesante para cualificar, entender, producir la idea de que todo tipo de reflexiones cruzadas a partir de ahí, desde cómo debería ser, o qué es lo que debería ser, o dónde debería estar, o cómo debería configurarse, etcétera, etcétera, la posibilidad de este mayor museo del mundo. Dentro de eso, lógicamente, cada uno puede solamente hablar desde su propia producción. Lo más interesante es poder decir, bueno, eh, creo que en esta idea de poder celebrar y mostrar una pertinencia local que por superadora conquista la universalidad, eso da pie y justifica el hecho de poder exponer y de gastar energía en hacerlo, en el sentido de gastar horas en internet o la suficiente cantidad de madera para producir publicaciones, etcétera, papel para hacer las publicaciones, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es cuando aparece precisamente la novedad de qué es lo que nosotros estamos aportando en términos de cómo entendemos nuestra disciplina. Y por otro lado,
había una otra cuestión que sí era interesante, que habíamos acordado, lastimosamente se dio intermitentemente, la posibilidad de tratar de explicar a partir de las breves palabras que puedas desarrollar vos o cualquiera de los invitados, tratar de ahondar en los conceptos precisamente donde la modestia no nos permite hacer, ¿verdad? O no le permite hacer. Así que totalmente al contrario, Joseto, conocedores de tu trabajo, lo que queremos es que nos cuentes cómo pensás, cómo actúas precisamente consiguiendo tu lugar en el mundo y aportando desde un sitio como es Paraguay. A pesar de que Joseto se crió en Central Park y todo eso, que es un clásico caso de paraguayo extrapolado, pero eso es otra tema que vamos a desarrollar enseguida. Qué interesante también, porque cuando de chico, como mi padre es médico y científico, y estuvimos muchos años en Nueva York, yo de niño realmente me pasaba dibujando lo contrario a lo que dibujamos siempre como paisaje, ¿verdad? Donde dibujamos unas montañas, unas colinas, una casita, de niño unos arbolitos. Y tengo unos dibujos que me había encontrado mi madre, en donde el horizonte eran edificios. Y donde jugábamos eran las ardillas y los árboles. O sea, una cosa extraña, ya como que no existía un horizonte como tenemos en Sudamérica, en América. Es muy interesante esa parte. Bueno, con mucho gusto. Yo realmente podría tal vez abrir unas imágenes y empezar a conversar sobre algunos temas, si les parece, y no sé qué tiempo tengo, Álvaro, Fernando. Perfecto, tenemos 2 hasta las horas. 2 2 horas. horas, pode Hora y falar media, tranquilo. Queremos mostrar mirar as todos los trabajos, todos. Queremos mirar e evaluar. Ok. Bueno, perfecto. Voy a compartir pantalla y voy a ir conversando con ustedes, sin problema. Con mucho gusto. Compartimos. Aquí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí, señor. perfecto. Ah, bueno, Sí. perfecto. Dale, entonces yo creo que puedo mostrar algunas cosas, no sé, 20, 30 minutos máximo, puede ser, con algunas imágenes, algunos trabajos, si quieren, algunos conceptos, y bueno, me van interrumpiendo si hay algo que quieran preguntar a los chicos, los estudiantes, sin drama, sin problema. Cualquier cosa estoy siempre, le estoy escuchando. Un segundo. Uy, perdón. Ahí creo que perdí otra vez. Muy interesante, Joseto, muy bien. Empecé ya con... bueno, creo que aquí... Bueno, evidentemente nuestra situación geográfica es muy importante. Una isla sin mar, como saben, donde estamos siempre tal vez desconectados con muchas cosas, pero esta situación geográfica hace que otras cosas sean un poco más, estén más fortalecidas en muchos aspectos, ¿verdad? Esta idea de la isla sin mar, pero que bueno, flotamos también sobre acuíferos, arroyos, lagos, hace que nuestra condición y nuestro contacto con la tierra es importante, ¿verdad? Es prácticamente, bueno, la palabra Paraguay tiene que ver con esa idea del lugar donde se origina el mar, o bueno, es una de las traducciones de la palabra Paraguay. Pero lo que tal vez me parece interesante compartir con ustedes es un poco algunos aspectos que tal vez incidan o sean interesantes comentarles, ¿verdad? Estos aspectos que tienen que ver con este interés bueno, de entender ciertas actitudes, filosofías o en este caso me imagino que mito le habrás contado este mundo
esta como visión, esta posibilidad de con unos trazos imperfectos, entender todo un mundo. Imagínense este lago que realmente lo dibuja Ogwa, en donde se ve los animales en planta, como visto desde como una observación de un halcón, pero también va contando lugares donde ellos han perdido y donde había mucha abundancia, pero con una sola línea muestra todo el corte, o es una fachada. Se puede entender que eso se ve desde arriba, pero también se ve como vemos nosotros en la fachada. O sea, es un dibujo que prácticamente no se sabe si es dos dimensiones, tres dimensiones. Es un dibujo muy interesante. Y a mí me parece estos trazos imperfectos que cuentan con poco, un mundo bueno, que está como en un momento en crisis, ¿verdad? Porque al final yo entiendo que esta contemporaneidad que hablamos, más que entenderla como una moda o como una tendencia, es entender un tiempo en crisis, un tiempo de mucha intolerancia, un tiempo de muchos problemas, de falta de sentido, ¿verdad? Y bueno, estas reflexiones creo que tienen que ver con esto que siempre hablamos con Solano del Yopoy, del concepto de reciprocidad, que me parece muy interesante, y en esta pirámide en donde se puede entender estas palabras en guaraní, en donde el I es el agua, el Uv es la tierra, el Ubirá es el árbol, se explica en el Ubirá, en el árbol, este concepto en donde es una palabra compuesta, donde contiene la tierra y el agua. El árbol es una consecuencia del agua, de la tierra con agua, y alimenta nuevamente al suelo para que eso se sostenga en el tiempo. Entonces ahí ese es un concepto de sostenibilidad real, no una palabra muy usada, muy gastada, pero que realmente hoy día se lo toma de una forma muy irresponsable, según mi opinión, ¿verdad? En esta, vamos a decir, bueno, evidentemente, esta vasija de cerámica con esta imperfección, fue un regalo a unos artesanos donde aparece un poco este punto imperfecto, pero fundamental, porque cuando suda, esto se te cae, ¿verdad? Pero sin ese punto se nos cae este recipiente y se rompe. Entonces, esta obsesión en la búsqueda de la belleza que hoy existe, a veces nos aleja de ella, ¿verdad? Y a veces estos pequeños gestos hacen que realmente sea maravilloso ese mundo, ¿verdad? Como somos nosotros, ese mundo imperfecto, ¿verdad? Pero en donde podemos aprender a revisarnos, a mirarnos nuevamente. Esta palabra tecó es una palabra muy linda en guaraní. Nosotros nos saludamos cotidianamente en baetecó, pero el significado realmente es alma, espíritu, ser. Entonces uno está siempre preguntando por el espíritu, por el ser del otro, ¿verdad? Es como un saludo increíble en donde uno realmente siente la preocupación hacia el otro, ¿verdad? En esta simple saludo cotidiano. Bueno, evidentemente, todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestro clima, con nuestra gente, en donde, bueno, seguramente Arturo habrá contado algo de la Bienal, donde apuntamos una Bienal, donde fuimos coordinadores, hacia las personas, hacia una ciudad que muestra sus entrañas, pero que también muestra lo que realmente nos parece potente, que tiene que ver con nuestra gente, ¿verdad? Y esa sencillez y esa manera de con poco poder ofrecerte todo, ¿verdad? En este caso, Don Salustiano siempre, bueno, nos ofrece un lugar, un asiento sin cables, pero estamos ahí siempre tomando un tereré bajo un aroma, un jazmín, y con estos pequeños elementos son cotidianos, espontáneos. Me parece
que realmente a veces estamos como siempre bombardeados de tanta información y mirando siempre para afuera cuando hay cosas tan lindas y tan al alcance que a veces perdemos, ¿verdad? Bueno, esta imagen es importante contarles un poco de mi infancia. Yo tengo un padre, es un científico, es un médico, patólogo, citólogo, llamémoslo cancerólogo. Y cuando de niño yo miraba el microscopio de mi padre y miraba un poco estos dibujos, este mundo donde uno puede imaginarse una cantidad de cosas, ¿verdad? No sé, uno no sabe si esto es un cuadro de Pollock o es una foto aérea o una foto de otro planeta, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos Google Earth. Entonces yo me divertía viendo una cantidad de figuras donde no sabía si esto era arte o ciencia. Entonces la arquitectura es como que pone un pie en los dos, ¿verdad? Siempre estamos como metidos en el arte, otro pie en la ciencia. Y mientras yo me divertía mirando una cantidad de formas, donde uno podía ver esto como una especie de bahía o lago o una ciudad, un dato no menor, mi padre me dice con esa frialdad científica, bueno, la verdad que estos son, lo que vos estás viendo es un tejido humano, ¿verdad? Y esos puntos rojos son el cáncer, son las células negativas que van matando al tejido y van consumiendo a las células benignas. Y la sumatoria de todos estos puntos rojos genera la metástasis, la muerte del tejido. Y ahí me asustó, ¿verdad? Me asustó bastante, me quedé así como helado. Primero porque empecé a entender que cuando empezamos a mirar las ciudades o las geografías o los territorios, empezamos a entender que existe también estos tejidos, ¿verdad? Los tejidos, los tejidos urbanos, los tejidos geográficos, los tejidos culturales, los tejidos sociales. Son tejidos en donde puede existir una metástasis en base a los hechos o en base a lo que nosotros hacemos. Entonces, creo que esta mirada científica primero me hizo aprender de que, bueno, no hay escala para cometer errores. La naturaleza no es perfecta como creemos. Eso fue también algo que mi padre me dijo. Nosotros creemos que la naturaleza es perfecta. Es imperfecta, está en constante evolución. Y también cómo somos capaces de poder generar un punto o positivo o negativo en cualquier tejido. Entonces, aquí la escala es donde realmente me aprendí que no hay escala, no existe, podemos trabajar desde algo pequeño hasta algo inmenso, en donde podemos hacer un perjuicio o un beneficio a un lugar, ¿verdad? Entonces me pareció, es un aprendizaje que me quedó un poco en eso. Bueno, con ese ejercicio de observar y de mirar el lugar, en esta foto anterior era de Asunción, en donde aparece una especie de metástasis, en donde sucede generalmente en todas las ciudades, en muchas ciudades de Latinoamérica, una especie de descontrol. Entonces, como actores que somos, creo que a mí me preocupa mucho cómo actuamos en los lugares, cómo impactamos en los lugares. Y bueno, esta idea de empezar a observar el lugar, y además con todo lo que fui descubriendo y aprendiendo, por supuesto, con este territorio de oportunidades y de texturas y de colores y de materiales, me parecía que entendí que éramos privilegiados, somos privilegiados por tantas maravillas, y bueno, y toda lo que nos ofrece la naturaleza, cómo actuamos con eso, y por supuesto todo este mundo, y entender todos los aspectos que tiene que ver con la materialidad, y cómo esa materia evidentemente se transforma en material, y cómo ese material lo podemos verificar en el diseño, ¿verdad? Porque al final somos diseñadores, los arquitectos, y me parecía muy interesante esa exploración. Por supuesto, cuando estuve en la universidad, yo estaba bastante
desilusionado porque no veía una especie de mirada local, sino siempre una mirada tal vez más intelectual o mirada desde la posmodernidad a gestos de Palladio o de otra arquitectura moderna muy interesante, pero que no plasmaba un poco en unas realidades que eran muy sencillas, muy directas, como estas fotografías o estos dibujos de Ogwa, ¿verdad? Entonces, estaba bastante desilusionado cuando estaba en la universidad. Y bueno, fuimos como descubriendo una serie de cosas, y por supuesto, no es porque estén aquí, sino ese sentir y esa forma de trabajar que pude descubrir con el trabajo, por supuesto, de Solano, de Javier, aunque ya existían arquitectos, buenos profesionales que armaban una arquitectura, vamos a decir, interesante, no había una exploración para justamente poder generar más preguntas con respecto a lo pertinente, a algo que está a nuestra disposición y que está también disponible y donde tiene una cantidad de factores que me parecen muy interesantes. Perduran, están adaptados al clima, trabaja se trabaja con los materiales en lugares donde la gente conoce, te enseña, hay una especie de concepto, este concepto de reciprocidad, donde trabajamos juntos con los maestros, donde esta materia se vuelve material, después se dispone, como vemos en este ejemplo, como un piso, o como una piedra que se transforma en una especie de bacha, lavabo, donde genera una economía circular muy interesante, se distribuye también el dinero de otra manera, hay un fomento a cuestiones que me parecen geniales, que tienen que ver con la mano de obra o lo artesanal. Y bueno, y esa manera de entender eso, aprendiendo de maestros y de lo que vemos, de lo que descubrimos desde la curiosidad, desde esa exploración, ¿verdad? Particular, tal vez hasta diría científica, de curioso, pero entendiendo eso y aprendiendo de las cualidades de los materiales, diseñamos, ¿verdad? Y probamos, y nos equivocamos, y podemos equivocarnos, ¿por qué no? A partir de ahí, bueno, aparecen las escalas, de diferentes escalas, desde un piso, desde un lavabo o una pieza. Esto realmente fue para mí un homenaje al Rafa Iglesias, que estaba enamorado y por esa escalera que trabajaba la compresión de una manera increíble, y gracias evidentemente a esa generación increíble de arquitectos que, bueno, que pudieron venir a Paraguay a enseñarnos, a contarnos sus historias, y bueno, por supuesto, amigos de Javier y Solano, que después nos benefició a todos. Y bueno, eso hicimos un poco este pequeño homenaje en base a estas piezas de madera que al final se ubican, se ponen alrededor de un solo eje, y el secreto, más que la forma escultórica, es esa raja en donde uno puede meter el pie, o si no, esto no sirve para nada. Ahí estaba el secreto un poco de esta formulación o de este diseño que hicimos en una vivienda. Bueno, cuando muestro esta vivienda, es una de las primeras que hice de mi padre, tiene que ver simplemente con un hecho significativo, ¿verdad? Que tiene que ver que aquí creo que aprendí. Yo estaba en un estudio, tenía otros amigos que hicimos trabajo súper interesante, pero realmente aquí es donde yo entendí que cómo operamos en un lugar, siempre hacemos una destrucción, y cómo podemos de repente desde esa huella poder generar una cantidad de otras cosas, ¿verdad? Evidentemente aprendimos que un proyecto privado es siempre público, siempre es público, por más que sea algo privado como era la casa de mi padre. Aquí
en esta vivienda nosotros aprendimos eso, ¿verdad? Había una comunidad, personas que veían un lago, y nos pareció interesante. Con este corte cuenta un poco todo el proyecto, y esta piedra que surge del sitio construye el refugio o la casa, y creo que hay como una especie de intención, por lo menos, de respeto, que veo que se perdió mucho en muchos aspectos, ¿verdad? Y eso me parece fundamental, ¿verdad? Bueno, por supuesto, las ideas se construyen y bueno, empezamos a trabajar con lo que teníamos disponible, siempre con presupuestos bastante justos. Y bueno, paso rápidamente, porque es simplemente contarle esta historia de una marca en donde trabajamos con un material, trabajamos con una tecnología, empezamos a trabajar con esta especie de viga banco, que construye un banco donde diseñamos una viga, donde la doblamos para que no genere una barrera visual para la gente que estaba caminando enfrente. Y esta idea de dar un paso, o sea, de semienterrarnos, era un poco una especie de gesto hacia un lugar para todos, ¿verdad? Y entonces es un poco bueno, y esta manera de construir con materiales que tenemos disponibles es algo, bueno, además, todo lo que aprendimos con respecto bueno, a los factores del clima, como la vivienda es un resultado al final de una intención de que eso sea fresco, que no se consuma tanta energía en aire acondicionado, o etcétera. Entonces, prácticamente es un poco un proyecto que me parece muy interesante contarles, porque fue como el inicio de una cantidad de preguntas nuevas que hicimos con nuestro recursos los años. Esto ya tiene casi 18 años esta vivienda. Bueno, la siguiente voy a pasar rápido porque realmente estaba en este Power, pero no quiero mostrarles una vivienda que hicimos, que ya conocen, creo, y quiero mostrarles algo nuevo, que es también una operación de una vivienda con poco presupuesto, y trabajamos atrapando una sombra en donde se hacía un pescado en la casa del pescador, con esta misma manera de construir y de entender un poco estos materiales, las maderas que se sacan del encofrado y se usan para las aberturas, etcétera, etcétera. Esta idea de la brisa del río Tebicuarú, que nos parecía muy lindo, que eso ventile, que es muy necesario para un clima como el nuestro. Bueno, esta es Arapitú, la vivienda, es mi vivienda, que realmente no fue diseñado para mí, tiene otra historia, pero no voy a contar eso. Es unos clientes que, bueno, se juntan y después se separan, que ha abandonado una casa y nosotros la adquirimos. Pero la foto de arriba es una foto aérea actual donde no se ve la vivienda, pero no es que existía una intención de mímesis, sino era una especie de entender que había un bosque que queríamos preservar. Y cómo trabajamos en un lugar que tenemos un bosque, ¿verdad? Entonces era un lindo desafío, este regalo a la naturaleza, cómo acoplarnos ahí. Y bueno, y abajo se lee un poco el esquema, donde empezamos a movernos como una especie como esta música que se mueve en el pentagrama, estos puntos que se van como eludiendo ciertos lugares. Tratamos de generar música, por supuesto, aunque la música estaba afuera por todo lo que uno escucha y todo lo que uno siente. Arapitú, una palabra compuesta muy linda, significa atmósfera, pero realmente es una palabra compuesta que Ara significa día, Pitú es oscuridad, y el lugar en la composición guaraní preferido es el lugar de la sombra durante el día. Esa es la atmósfera en donde uno se siente bien, se siente... entonces, prácticamente esto es una especie de atmósfera, y la palabra un poco viene en relación a eso. Bueno, acá vemos que, bueno, tiene una topografía, tiene una especie bueno, esta especie de estructuras, bueno, no sé, no quiero explicar tanto el proyecto, pero bueno, se entiende que los lugares abiertos son las partes sociales, y la especie de C o U son los lugares íntimos,
y la vivienda se mete un poco en este bosque. No es siempre digo que no es la casa en el bosque, sino tal vez el bosque en la casa, porque hay un recorrido y uno va descubriendo en cada lugar un pedazo del bosque, ¿verdad? Hay árboles dentro, hay árboles fuera. Bueno, esta constructividad, vamos a decir, desde la piedra, las maderas, los ladrillos, generan estos espacios que están prácticamente conectados con este bosque, ¿verdad? Esta plataforma de piedra que se va transformando y va adecuándose a un suelo, y en planta también un poco que la planta se va como adecuando también a los árboles por lo menos más antiguos, y es como en un corte tiene un movimiento y en planta también tiene otro contrario, y por eso me pareció interesante esta especie de manera de ubicarnos. Bueno, por supuesto el techo vuelve a explotar con todo el verde. Bueno, tenemos alimentos por esta idea de tener un poco de alimentos en el lugar, etcétera, etcétera. Esta es una obra nueva que también me parece como una nueva, no sé si es nueva, ¿verdad? Porque yo sé que se hace esto en todas partes, pero por lo menos en Paraguay, fuera de Asunción, normalmente el mandato es hacer dúplex, hacer pequeños chalets o una especie de housing, en donde yo tenía un cliente que me dice, quiero hacer 6 chalets o dúplex en unos 4 terrenos que tenía. Cuando veo el terreno, veo que el terreno era realmente precioso, con árboles, con una pendiente de salida de calle a calle. Entonces tendría que proponerle algo que no sea esta especie de apropiación de los terrenos con pequeñas casas, sino que ese suelo sea común para todos, y generamos 14 pequeños departamentos que empezaron a implantarse en un lugar como este. Entonces fue más interesante desde el punto de vista económico para este cliente, pero a mí me parecía fundamental, sobre todo la idea de que podamos juntarnos en un lugar, que la gente pueda volver a encontrarse, y no estos vecinos que no se pueden ver, que no se encuentran o no se conocen. Entonces, aquí se puede ver los housing que tenemos alrededor, y acá se puede ver un poco esta intención de armar una pieza muy sencilla, una especie de prisma de departamento de 2, 3 dormitorios, pero que puede empezar a dialogar, a meterse en un lugar y generar sombras, generar terrazas, generar oxígeno, los árboles que son para todos, y aparece un poco un lugar en donde un poco más ciego, se abre un poco más para afuera. Acá me recuerda también un poco a este edificio del Rafa, que va como trabajando con los pesos, ¿verdad? El Rafa Iglesia. Y bueno, genera un poco estos lugares de encuentro, de poder conversar, saludarse, enamorarse, ¿por qué no? Y esta conexión, evidentemente, que todos pueden disfrutar del árbol, que es para todos, de los pájaros, que eso no ocurre cuando se arman estos housing, ¿verdad? Que normalmente suelen echar los árboles. Bueno, eso es un poco un trabajo nuevo. Ahora esto está explotando de verde, las terrazas están llenas de plantas, pero hay como una especie de conexión. Uno pasa por la galería del otro, como eran las casas de nuestros abuelos. Ahora uno tenía las galerías en las calles, en donde uno se iba saludando y iba enamorándose también, ¿por qué no? De la gente, de ese trato, de ese saludo. Y bueno, y aparece un poco, uno va recorriendo y va como pasando de un lugar a otro, y eso me parecía muy arriesgado al principio, pero visitando este lugar y viendo a la gente, realmente están más que felices y más que contentos, ¿verdad? Bueno, un poco algunas imágenes más. Esto voy a pasar también porque ya conocemos. Yo quiero pasar del edificio San Francisco a algo, quiero mostrar algo nuevo para que no sea tan largo. Es un edificio que, bueno, nos dio muchas, vamos a decir,
alegrías en el sentido de que pudimos empezar a trabajar de una manera consciente con ciertas cuestiones de la reutilización de materiales, el edificio que se implanta en un lugar que tiene una relación fuerte con el barrio, con la luz. Empezamos a explorar con los filtros, con la utilización del agua que lo utilizamos en las instalaciones, esta idea de conexión con el barrio, con la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, algunas piezas que trabajamos con el peso, con la geometría, y bueno, esta idea de dar un paso para atrás en donde se genera un respiro en la calle para poder tener un poco más de, vamos a decir, claro, espacio, ¿verdad? Urbano en ese sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, Tacurú realmente es un trabajo en Piribebuy, en el interior, una familia numerosa, en donde aquí creo que empezamos a trabajar fuertemente con un sistema que aprendimos, que es la tierra compactado tapial. En estos dibujos se ven un poco esta inspiración del tacurú, de la termita, que al final hace una especie de es un refugio para la reina, donde tiene una ventilación increíble y una protección de la erosión hecho con un solo material. Es fantástico si empezamos a imaginarnos que si eso podría ser un edificio realmente en escala real, esto sería un edificio para 3 millones de personas y no hace ni un impacto en el lugar. O sea, es increíble si empezamos a cambiar la escala. Y ese juego es algo que heredé un poco gracias al microscopio de mi padre, ¿verdad? Que empezamos, yo siempre veo otra escala, ¿verdad? Pero me parece muy bueno porque hasta parece utópico, pero realmente no lo es, ¿verdad? Es muy increíble, es increíble esa relación de escalas, ¿verdad? Estoy tratando de cambiar y no puedo. Ahí está. Bueno, con esta idea del concepto de regalarles un reservorio de agua para sus animales y con esa tierra construir la vivienda, hicimos esta vivienda en un acceso bastante difícil y producimos también ladrillos de tierra. Acá están los dos sistemas, un muro tapial ancho, que es un poco lo que resguarda la casa, y el ladrillo interior más bien más bien no portante. Bueno, fuimos más allá, en donde no teníamos dinero para aire acondicionado, sin nada, y era una familia numerosa, y entonces pensamos en armar unas ventilaciones por subsuelo que se llaman pozos canadienses, y esta vivienda que tiene esta idea de utilizar la tierra, también teníamos problemas con la economía, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a techar esto? Y se nos ocurrió que sería bueno fabricar los ladrillos y con un sistema, evidentemente, sumerio, romano, lo que quieran, hacer bóvedas simples con el mismo material, y bueno, hicimos esa idea y nos servía también para el tema de la ventilación. Esta idea de una especie de refugio, más que un refugio, son espacios, hasta diría románicos, ¿verdad? Donde filtramos la luz, se mantiene una temperatura muy, muy interesante, pero también una conexión, una luz que también aparece desde este patio, y bueno, los pisos también teníamos disponibles las piedras del sitio, y aparece esta construcción en un lugar hermoso, donde ahí tal vez nos fuimos un poco más, en el sentido, nos preocupamos más de cómo impactamos en un lugar, y tal vez esta experiencia sirvió para darnos estas respuestas que me parecían muy, muy interesantes, ¿verdad? Bueno, acá podemos ver un poco cómo está la casa y cómo está implantado. Bueno, este es un trabajo, muestro dos más y después podemos conversar, ¿les parece? Estamos en la etapa de tierra, es mi etapa actual, en donde acá hicimos una vivienda en un bosque que tenía las mismas condiciones como de Arapitú, ¿verdad? En donde no quería más armar una especie de huella, porque realmente, como le había dicho, esa casa no fue pensada para mí, sino para una familia numerosa. En este caso, una señora pide una vivienda, hace yoga, y entonces nos pareció interesante hacer la menor huella en un solo lugar, en medio de esta vegetación,
y generamos esta vivienda en vertical, ¿verdad? Una especie de vivienda donde podemos ver una sala de yoga, en donde aparece el concepto de espiral, que bueno, era algo que era interesante. Bueno, acá una imagen de la construcción, pero aquí podemos ver la planta muy simple, en donde todas las instalaciones están en el centro, la sala de yoga está en un medio nivel. Esto se inunda, no había forma, no había dinero para hacer todo el drenaje, entonces dijimos, vamos a una isla en el agua, y vamos a entrar ahí como sobre unas piedras, y cuando eso se inunde, que eso sea como tiene que ser. Bueno, entonces empezamos a trabajar con esta espiral, en donde subimos funcionalmente a la sala, después subimos al dormitorio, después al otro dormitorio, y vamos girando hasta llegar a la terraza, que es el lugar donde ella también se conecta. Y bueno, y aparece un poco una especie de perforaciones que van como contando, se llama miriquiná. Miriquiná es un mono, un simio chiquitito que aparecía siempre en la obra, entonces la denominamos la vivienda miriquiná. Y bueno, y esta relación, esta ventilación, esta conexión espacial, tal vez desde afuera es poco tosco, parece como hasta diría, no muy interesante, pero interiormente realmente hay una linda luz, una luz filtrada, una conexión, una materialidad. Ella pidió piedras también, generamos lo que ella pedía, agua, fuego, espiral, todos los conceptos que uno va como evidentemente aprendiendo del pedido, del sueño, del deseo de esta señora, y ahí es donde nosotros tratamos bueno, aportar con nuestra inteligencia en base a lo que creemos, lo que sabemos, y vamos a decir, esa ida y vuelta construye un lugar. Y me parece muy, muy lindo esta señora está re feliz. Bueno, cada día dimos clases también, y hoy día con el agua que realmente era un problema, dijimos, ¿por qué no dejamos que eso sea que realmente sea el elemento que pueda acompañar a esta vivienda? Y bueno, hoy día este lugar tiene unos sonidos, unos animales que vienen uno disfruta de esa conexión que hasta nosotros mismos nos sobrepasó esta belleza del entorno, y que podemos construirla, podemos pensarla en base a los datos que tiene un lugar, esos datos que hacen que podamos vamos a decir, aconsejar y aprovechar esas condiciones que eran malas del suelo para generar esta especie de laguna, ¿verdad? Bueno, había un video, pero un poco largo. ¿Estamos viendo, José? Creo que sí, pero esto... Le hacemos los ruiditos. No se escuchan los ruidos, pero hay como unos... Bueno, nos pusimos muy cerca del chorro, pero está lleno de ranas, lleno de animales increíbles. De pájaros. Hacemos los ruidos. Ahí termina. Corbalán le sale muy bien el miriquiná. Esto también voy a pasar, realmente fue una experiencia que hicimos. Quiero terminar con un cambio de escala de la Tierra. Pero esta fue una experiencia que hicimos en el patio del taller de Luis Barragán en México, invitado por los amigos de Liga, en donde el desafío era hacer una instalación, y nosotros realmente pensamos en una pieza que era de tierra compactada, y entendiendo esta tierra muy buena para la compresión, pero muy mala para la tracción, hacerlo en un lugar donde hay sismos, nos pareció una oportunidad de investigar y de ver las debilidades de este sistema, y en la instalación probar eso. O sea, fue un poco de alto riesgo, entonces como que vamos
a una instalación arquitectónica, pero con el riesgo de que eso sea un gran fracaso. Entonces no fue, y eso fue incentivado acá por alguien conocido, como siempre. Eh, y bueno, apareció esta idea de trabajar con algo pertinente, 4 maderas, la tierra, los tensores, entender que las tensiones pueden estar por fuera, la piedra que agarra y distribuye este peso de 2 toneladas. Y bueno, empezamos a aprender, en esto fue una prueba 1-1, después lo hicimos en México, con otra tierra, acá hubo muchos problemas, donde no teníamos todo lo que pedimos, pero al final nos pusimos las pilas y bueno, hicimos en este lugar maravilloso que es el patio del Jardín Barragán, esta pieza que representaba la arquitectura, la viga, donde representa la materia, el material, la técnica, la mano de obra, el costo, y bueno, el desafío de que eso flote. Y bueno, y cuando termina la exposición, nada, rompimos la tierra, la piedra en su lugar y las maderas en su sitio. Entonces no hubo ni un impacto negativo hacia un respeto hacia el gran maestro Luis Barragán, que me parecía importante que eso tenía que ser. Y son materiales que pueden estar aquí y pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces nos pareció que el mensaje era pertinente. Ambapú en guaraní significa zócalo o bóveda, donde tenemos que preservar la tierra para que exista oxígeno o vida, y a partir de ahí, esa reciprocidad, esa volver a la tierra, genera ese continuum sostenible que nos parecía muy lindo como mensaje. Y bueno, para terminar, este es un edificio que nos llevó bastante tiempo porque vino la pandemia, en donde nos propusimos a trabajar con un sistema tan amable, silencioso, pertinente, con muchas cualidades, en una pieza urbana en donde nos parecía una oportunidad de reflexionar sobre lo que hacemos en los lugares, por eso termino con esta imagen de Asunción, donde estamos como produciendo una cantidad de edificios, de operaciones, que hacen que reflexionemos no desde afuera, no desde estar en contra de toda esta especulación, sino desde adentro, desde poder decir que estamos creyendo que tenemos que pulir una manera de vivir, de un mejor vivir, y esta construcción que al final regala, o la intención de regalar oxígeno, silencio, pausa, habitabilidad, densidad, de una manera muy sencilla, nada del otro mundo, un plano donde se abre, una planta donde los pequeños apartamentos se abren, una galería donde todos se encuentran, que es lo lindo. A mí me parece muy interesante esta pieza del espacio intermedio más que la tierra, en donde, bueno, acá estamos en la plena construcción, esto un poco está más terminado, este nuevo gesto de armar una plaza enfrente donde la gente pueda volver a sentarse, a ver quién viene a saludar al que está enfrente, y estas terrazas que ahora tienen un verde importante, en donde filtra la luz, regalamos un poco esas flores o oxígeno o verde a un lugar donde es normalmente cerámico. Aquí podemos ver el entorno, y una terraza que se conecta con el horizonte, con la ciudad, esta espacialidad muy linda con el verde hoy día, el interior muy sencillo funcionalmente, bueno, este mundo verde que nos parece interesante incorporar el verde donde no existe, y donde existe mucho verde como estas otras construcciones, ser lo más amable posible. Entonces tiene que ver un poco con esta preocupación, por lo menos de actuar por lo menos con respeto y usando por lo menos todo lo que podamos de nuestras energías para conseguirlo. Entonces, con esto acá podemos ver la foto aérea en donde aparece una pieza que creo que no incomoda en un entorno que ya está construido y habitado.
bueno, acá mi homenaje también a Solano, que en un principio, en mi primera hora de tierra, estuvo presente, y Javier también, en donde ahí realmente empezamos a conocernos, a conectarnos de otra manera, y siempre voy a estar agradecido por ese apoyo, esa amistad, y también agradecido con ustedes, ¿verdad, Fernando, por invitarme, por compartir este momento en un lugar, en una escuela que tanto admiro, de tantos amigos como vos, como Álvaro y otros que fui conociendo. Entonces, bueno, continuemos porque no me estoy despidiendo, simplemente. Gracias, Joseto. Impresionante, Joseto. Tomate un vaso de agua, porque yo podía poner despacio acá el computador y lo mismo te escuchaba. O sea, Mas está... Joseto, Sí, voy a apagar esto. não apaga, não. No. Muy rápido, Joseto, unas perguntas. Explica um pouquinho melhor este último edifício, porque é terra, não? Há uma estrutura de transição em concreto e depois parte a estrutura de terra. Como é? Yo no salí todavía, ¿verdad? ¿O estoy un poco Salió. perdido? Ya salí. Viendo. Bueno, Sí. perfecto. Pero compartí otra vez. ¿Qué problema hay? E como é esta terra, Joseto? Há pouco de cimiento? Bueno, te muestro, sí, te explico Sí. sin problema. Por favor. Voy a entrar nuevamente, no sé, me perdí. Hay miel, un poquito de azúcar. Para la garganta. Hay todo esto. Cariño, amistad, amor. Por supuesto. Ahora voy a compartir porque me perdí un poco porque tenía abierto muchas cosas. Ahí estoy compartiendo, ¿sí? Todavía no. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ok. Bueno, voy a abrir esto. Te explico con mucho gusto, amigo. Bueno, la verdad que el desafío aquí fue cómo, evidentemente, este material actúa mucho mejor en el suelo, y el desafío era que, bueno, teníamos que, por las regulaciones, tener lugares para autos o motos o lo que sea, y en un terreno muy chico que era de 8 metros. Entonces pudimos meter 4 o 5 autos, pero la regulación nos permitía meter también motos. Entonces generamos, voy a mostrarte la planta, no sé si tengo la planta baja, eso no tengo. Bueno, aquí se puede leer, te voy a dibujar un segundo, dibujo aquí en rojo. Bueno, acá tenemos las placas. Son 4 placas de hormigón que sostienen todo este peso, pero también tenemos unas vigas que apoyan y dejan el espacio para los autos, ¿verdad? Entonces hay como una especie de luz entre este y este, importante. Estamos hablando de la planta baja, José, ¿verdad? Sí, estamos hablando, no tengo la planta. La planta baja de sí, esto, perdón, de no tierra, tengo la planta de la planta baja donde se ve libremente la estructura, pero en la fachada se puede entender. Te voy a mostrar un poco. Uy, no sé qué me está pasando, que no estoy ducho hoy. Tengo que dejar de compartir. ¿Por qué esto? No, para seguir, José, tú tienes que terminar la anotación, claro, para la herramienta de anotación. Borrar el dibujo, José, y después te libera. Y ahí cerrás el... No, lo que pasó fue que me desapareció mi mouse, no sé por qué. Entonces estoy ahí fundido. A mí también se quedó con mi celular en Chicago. Es raro, dejar... Muy raro que no haya... Y estos muros de tierra por arriba, José, en esta planta son necesarios para contraventamiento, ¿no?
de Sí, arriba. la verdad que no sé qué pasó, que no pude, mi mouse parece que no funcionó. No, lo que le quería comentar nomás que la planta baja es libre Ujú. y aparece esta estructura que soporta toda la Tierra. Y la Tierra sí actúa atajando las otras losas y la otra estructura, porque trabaja muy bien a la compresión. Ok, Son esa era la pregunta que te estaban haciendo, José. sí, Porque ellos podían observar la base que tiene una viga y una losa de hormigón ahí potente, ¿verdad? A partir de ahí Ujú. se produce el corte y a partir de ese momento para arriba la estructura es de tierra apisonada portante. É Tierra uma mesa, Álvaro, uma mesa de concreto Sim. e daí sobe. É super bonito. sí, lo que quiero es Na compartir. foto de frente, né, Rosseto, de la fachada, é Sí, possível mirar las vigas de hormigón. eso es lo que quiero hacer, pero no sé por qué no me está. E é imponente, não? A espessor, el espessor deste muro, porque quando se mira esta imagem desde a calle, quanto tem? 50 centímetros de espessor ou algo Sí, assim? la viga tiene, no tiene No, mucho. no, y el Não, não, espesor diga não, del muro, de la muro, pared. el espessor del muro de tierra. Ahora te muestro. Aí, está. 50 centímetros, 40. No, o sea, Por la El ventana, muro de tierra tiene 40, 40, está. 40. En algunos lugares tiene un poco menos, pero aquí es donde se puede ver esta especie de U, Sí. esta estructura que realmente va apoyado a las 4 pantallas, ¿verdad? Entonces, Uhum. es como que eso es lo que tenemos de hormigón. Uhum. Después arriba prácticamente todo está agarrado de la tierra. Acá se lee un poquitito de esta pieza. Bueno, y esta L al costado ya está sobre una estructura metálica. Realmente es como el lugar de ingreso de los Uhum. departamentos, ¿verdad? Sí, ahí se puede leer. Incrível. Este lugar es muy interesante. Uno se va encontrando. E esta estrutura del pasillo es como un anexo en Un acero. anexo. Sí. Es de hormigón también, pero está apoyado sobre unas estructuras de hierro que se Uhum. apoyan en el lindero y en la tierra. Es como que aparece una L ahí, Uhum. suelta. Y esto es abierto, esto llueve ahí. O sea, es un poco... Pero bueno. No sé si quieren hacerme una pregunta. sí, José, pues, están todas las preguntas puestas. En primer lugar, mientras que vos ordenás eso y qué sé yo, Sí, ya quiero estoy. que entiendas también que, por un lado, la gente que nos acompañó durante todo el ciclo pertenece al curso que se estaba haciendo. Pero hoy hay 91 participantes, o sea, hoy hay gente que no estuvo durante porque hoy es un aula abierta, como bien explicaban Fernando y Álvaro. Por lo tanto, lo que quieras contar, si quieres mostrar otra cosa o lo que sea, bienvenido. Y si no, comenzamos a hablar cuando vos quieras, o sea, cuando vos digas, me parece interesante y así, después si te sirve, podés irme echando otras imágenes y poniendo otras historias, para mí está perfecto. ¿Te Yo parece quería, bien? como vos quieras. Sí, sí, sin problema. Hay un tema que me parece sumamente interesante, que es algo que está pasando en el mundo. Nosotros no escapamos a esa influencia. En todas partes se habla de lo fenomenológico y de cómo precisamente la materia queda sacudida por la expresión del astro, de los vientos, de aquellas condiciones del accionar físico del planeta, etcétera, etcétera, y la búsqueda de esa reverberación suele ser muy aplaudida en todos lados, ¿verdad? Suele tener así como muy buena prensa la fenomenología. Pero en realidad, en la mayoría de los casos que nosotros conocemos de la arquitectura que adscribe a lo fenomenológico, termina no siendo más que una búsqueda estética que permite tener una estructura de metal con la suficiente cantidad de trabas de piedra para que el sol detalle e ilumine a la perfección un encuentro que cuesta una barbaridad de hacer, de producir como material, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta la idea, a veces bastante peregrina, de
construir una pequeña capilla de concreto con unos encofrados y luego incendiarlos para ver cómo se expresa. En Latinoamérica, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos de ese tipo. Alguna vez nuestro propio amigo Andel Guayasamín, el más renombrado cajonero de Sudamérica, con un talento extraordinario para tocar el cajón, llegó a hacer una casa de arcilla, que en realidad era un horno, o sea, que todas las proporciones y todo se hizo con la idea de un horno, y lo que se produjo es que se apiló la tierra con arcilla y se produjo la quema de la tierra como proceso de estabilización de la tierra. Entonces, a partir de ahí, de ese sistema constructivo como tal, aparecía toda una novedad y aparecía toda una maravilla donde se cohesionaban todos los elementos que participan en la construcción, tratando de dar albergue, etc. Nosotros en general terminamos pidiéndole a los materiales que hagan de todo. Nos interesa muchísimo el ejemplo de la termita que estás mostrando, donde ahí están las cámaras, ahí está la protección, ahí está el exterior, ahí está, y todo está hecho siempre de lo mismo. Alguna vez, algunas personas me escuchaban hablar de nuestro ladrillo, de una capacidad recontra reducida, pero que era capaz de trabajar, o que a veces lo pensaba trabajando a la tracción, en el sentido de pensar lo impensado, como de repente podía ser la aproximación a enfrentar a este tipo de cosas a una viga, como una oportunidad de reflexión en el caso del Ambapú, etcétera, etcétera. Pero para poder hacer todo eso, para poder construir de la manera en que yo celebro que estás construyendo, acontece algo mucho más allá de lo fenomenológico, mucho más allá de... No se niega la fuertísima expresión formal que tiene todo eso, ni el deleite ante los sentidos y ante la posibilidad de la percepción física de la humedad, lo táctil, la conquista de una penumbra como una situación ideal en un país de más de 40 o 50 grados de calor, etcétera, etcétera. Pero todo eso no desde el terreno cómodo de primero sostenemos todo lo que haya que sostener y después hacemos la travesura estética que nos permite figurar en las revistas, sino que todo lo contrario. Existe un gran compromiso con la disciplina en términos de aportar oportunidades en la utilización de todos los materiales, tratando de poner a consideración de la sociedad, y no me refiero solamente a la paraguaya, la oportunidad de repensar recursos y oportunidades para satisfacer incluso las necesidades más increíbles del alma de los humanos. O sea, donde sí aparece, por supuesto, la poesía, donde sí aparece, por supuesto, esta asunción de que la manera en que la obra se aproxima a nosotros no es solo en términos visuales, sino que la podemos escuchar, cantar, le podemos sentir, podemos llegar a percibirla a partir de la piel y de la temperatura que es capaz de conquistar esta construcción, etc. Entonces, esas distancias que, por supuesto, confunden la escena, digamos, mundial en este momento, con esta percepción a partir de lo fenomenológico como estructura central de una suerte de búsqueda de nueva estética, en realidad no es otra cosa más que olvidar que lo más interesante de la arquitectura no es ni que sea práctica, ni que sea estética, ni que sea, sino como decía nuestro gran maestro, ¿verdad? Que sea oportuna, que sea una gran arquitectura oportuna. Y entonces, donde la reflexión, te estoy dando tiempo, José, no sé, te da para que puedas tomar agua y qué sé yo. Pero donde la reflexión precisamente aprende desde técnicas que podrían venir desde lo rural
o desde un otro tiempo, tal vez desde la propia manera de hacer ciudad, porque Asunción tiene un montón de casas todavía, hoy hechas con paredes de tierra, ¿verdad? Pero la posibilidad de actualizar, renovar los sistemas, poner en consideración sus cualidades, permitir que estos materiales expongan su protagonismo mucho más allá de la simple decoración o de la simple apetencia estética que podría llegar a significar la moda de tener una cierta arquitectura de tierra, nos confronta a un camino mucho más interesante que por supuesto que se celebra. Por eso da tanto gusto estar acá contigo hoy. Gracias, Solano. Súper interesante siempre escucharte y tus reflexiones siempre hacen que uno siga cuestionándose muchas cosas, ¿verdad? Porque al final de eso, esa ida y vuelta en donde uno siempre está en constante evolución. Y bueno, cuando a veces, increíblemente, hoy día con este tema de la moda, de la arquitectura bioclimática o verde, y me invitan para este tipo de, como un arquitecto verde, entonces yo les digo siempre que soy un arquitecto verde por inmaduro y porque porque no tengo los dólares, ¿verdad? Que seguramente hay otros que tienen arquitectura verde. Verde de envidia. Entonces, me parece como que yo creo que yo me considero una persona que estoy buscando siempre dar un paso a la vez, y seguramente algunos pasos para atrás también. Entonces, pero entonces creo que nuestra intención simple es esa, ¿verdad? De ir construyendo también pensamiento, ¿verdad? También ser autocríticos en cosas que realmente tal vez no sean interesantes, porque al final lo que intentamos, creo, es construir razones y sentidos, ¿verdad? Y si nosotros no apuntamos a eso, no sé para qué existiría la arquitectura. Entonces creo que estoy en ese momento de volver a buscar una razón y un sentido. Tal vez ayer creo que Arturo había dicho que no quería hacer más casas, decía Fernando. Y puede ser una buena idea. Por favor, Roseto, siga haciendo casas. Lo impresionante su charla, su trabajo. De verdad que es muy emocionante, Roseto, estar tanto tiempo juntos como amigos y percibir el desarrollo de su trabajo, de su investigación. Muy, muy emocionante. Y por eso yo creo que las palabras de Solano, ¿no? De hablar de un trabajo con compromiso, un trabajo oportuno, y también de eso que hablaba, ¿no? De las casas. A mí quedó como casi una tesis de cómo una investigación de un ensayo de una casa puede quedar como una ciudad, ¿no? Como una casa con la escala de los edificios que está haciendo. Primero una viga, después una casa sola y después un edificio. Como es una investigación. Empezó su charla hablando de escala y nosotros miramos la escala urbana, ¿no? De su trabajo, de su investigación, y eso es genial, ¿no? La última vez que estuvimos juntos ahí, me presentaste también unos edificios grandes para el mercado inmobiliario que estás haciendo, y sería lindo también que pudiera presentar a nosotros, porque me pareció increíble, ¿no? Porque tú metiste ahí el centro de lo que es, ¿no? La economía de una ciudad, pero sigue mismo así intentando construir algo que sea muy, muy propio de Asunción,
muy propio de los materiales, y eso es increíble, ¿no? Como ustedes todos, como taller E, como conjunto, pueden, es posible imaginar todas las investigaciones que están haciendo como grupo, como escuela, que están lindo, cada uno con su trabajo tan claro, tan específico, pero construyendo algo colectivo de manera muy emocionante, y cómo su investigación llegó a la escala urbana de una manera muy impresionante. Estaba todo con vergüenza de hablar de este trabajo del mercado inmobiliario que está haciendo esas dos torres, y a mí me pareció increíble también, porque son conquistas distintas que necesitó esta cantidad de obras que presentaste para poder conseguir lograr cosas también en la escala de una producción que es otra, que es industrial, donde tal vez no se pueda errar como se puede errar cuando nosotros construimos las cosas. Pero a mí me parecía muy lindo que presentaste para los chicos, para los estudiantes, este trabajo también, que creo que cambia de escala incluso aún más desde el edificio San Francisco, el edificio Aloy, ahora Alois dice ahora de otra escala, trabajando para otra gente, pero consiguiendo mantener esta calidad disciplinaria, ¿no? Sí, sí, creo que me estás hablando de este emprendimiento, se llama Bernardino, que te había mostrado, ¿verdad? Que son 3 torres muy importantes. No, vos sabés que no tengo nada de eso de fotos, sinceramente no preparé, es un problema que tengo yo, no tengo fotos, sino es que no se van a mí a sacarlo. Y yo soy un pésimo fotógrafo, entonces creo que hay uno que se fue, pero no tengo sus fotos, que es Fede, creo que se fue, pero yo no los tengo. Entonces, sí, pero sí es muy oportuno, eh, bueno, hablar también de que, bueno, tenemos esta idea de, bueno, de trabajar con este tipo de emprendimientos, en donde me parece interesante, como decís vos, uno no puede ahí salir un poco de ciertas reglas, pero que también es interesante producir un poco de arquitectura en lo que uno pueda, en beneficio de una ciudad que se va transformando. Y bueno, hay mucho aprendizaje ahí, y muchos dolores de cabeza, y muchas desilusiones. Qué buen aprendizaje, Joseto. Increíble, ¿verdad? No, y hay, por supuesto, esas desilusiones en el sentido de entender que a veces estamos más pensando en una ciudad para invertir que para vivir. Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos ciertas cosas y donde tenemos que, evidentemente, apuntar al mejor vivir, porque si no, no tiene sentido. Y de eso estábamos justamente conversando, ¿verdad? De esta idea de construir razones y sentidos. Pero en este emprendimiento está encaminado, pero que también tiene una serie de cosas que sí falta que se cierren mejor, ¿verdad? O sea, en ese sentido soy autocrítico. Joseto, Mas, yo José, quería ponerte en resumen, antes que Álvaro hable, que sin ningún problema. Queremos hacer una estadía en Paraguay, increíble clase de Joseto, gracias, increíble también. ¿Cuánto es el metro cuadrado? ¿Cuánto pesa la tierra? Mucho, muy bueno y inspirador, gracias, todo muy inspirador. Aguille, Joseto, siempre increíble escucharle y aprender contigo. Hoy a la tierra, saludos desde Australia. Solo para porque después nunca hay tiempo. Perdón, Álvaro, cuando quieras. Qué grande, Rodrigo. Rodrigo, bem-vindo, Rodrigo. Não, eu queria só comentar, Joseto, eu vou falar em português, está bem? Fala. Viu, Solano, perdão. Não, só para comentar com quem está vendo a classe, porque, Fernando, é impressionante, né? Tudo bem, é muito linda a obra que o Joseto nos mostra, mas é muito impressionante o ir virar.
A gente não, eu fico olhando para essa natureza incrível que resiste aí no Paraguai. Então, quando a gente olha do edifício São Francisco, o skyline de Assunção é um Ivirá, só tem árvore. E tem as árvores que saem no meio da rua, né, Fernando? Assunção é impressionante, porque a árvore nasce no meio do asfalto. Então, o carro vira assim, para não pegar a árvore no meio. E a gente vive num país, Solano, que tem um clima que seria muito oportuno, tudo isso. E o Brasil tem 5.600 municípios, que resultam em aproximadamente um pouco mais que 5.600 cidades, das quais não cabe numa mão, a gente é incapaz de colocar numa mão 10 cidades bonitas aqui no Brasil. E mais do que isso, não, estou falando sério, e mais do que isso, 90% dessas cidades não tem árvores. Outro dia eu comentei com eu moro em Ubatuba, tem uma super natureza, eu falei, repara bem que Ubatuba não tem uma árvore, aí, que é uma cidade do litoral, tudo bem, tem uma serra do mar, não tem uma rua com árvore. Você anda num sol inclemente de 40 graus. Essas são as cidades do Brasil. Então, só para chamar atenção, é muito lindo ver o módulo Paraguai também, para ver a forma pela qual a arquitetura dialoga com a natureza. Não que a natureza seja algo... Como lembra o Paulo Mendes da Rocha, a natureza é um trambolho. Né? A natureza... Felipe Chaimov... fazendo uma homenagem ao Paulo Mendes da Rocha, mas, obviamente, a arquitetura deve estabelecer esse diálogo. Eu acho muito bonito, Rossetto, em tu trabalho, da forma como a arquitetura também é construída deste envoltório. Aí, estamos mirando tu casa, aí por afuera, é muito lindo tudo isto, não? Esta atmosfera que vosotros de Paraguai constroem. Então, é uma arquitetura que não é hecha solamente de ladrilhos, mas de sombra, chuva, sol, para não descer lá as outras coisas, né? Amistad, amor, e carinho e tudo isso. Estrelas, não? Há estrelas por aí daqui a pouco. Entre os ivirás vão sair as estrelas. Muito bonito. Não, chamar a atenção dos estudantes, é lindo. É sempre uma escola ver o trabalho de vocês, do Solano, do Javier, do Rossetto e dos outros hermanos paraguaios. Gracias. Álvaro. Álvaro, nosotros tenemos una relación tal vez debido a que la producción industrial es casi una novedad en nuestro país. Y la producción industrial en este momento está produciendo dos de los estragos más grandes y significativos que tenemos. Paraguay es un punto rojo porque lidera la tasa de deforestación precisamente para despejar suelo para producir ganado y soja, ¿verdad? Esta extensión de la frontera agrícola es la primera fuerte presencia transformadora a nivel industrial, porque un solo tractor de calidad hoy administra 20.000 hectáreas, ¿verdad? Y es una sola persona la que maneja esa cantidad de suelo, etc. Pero el resto de nuestra sociedad nunca, siempre fuimos de una población que tuvo que expulsar a muchísima población que fue a parar a la Argentina, a Brasil, a España, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ciudad de Asunción es una ciudad que tiene muy poca complejidad, donde en realidad la estructura gubernamental hace que
como es capital y capital departamental, y etcétera, etcétera, se concentre una alta cantidad de funcionariado y las empresas que satisfacen, digamos, hoy en día la prestación de servicios son de una escala relativamente reducida, ¿verdad? No transformante, en el sentido que también estamos en un momento de quiebre entre la producción de un payaguá mascada de calidad. Payaguá es una tribu mascada, evidentemente habla a la manera como se procesa y se muele la carne, confrontándose contra Mac lo que sea, burger, lo que sea, etcétera, etcétera, y en una confrontación que está haciendo que las cosas que sabíamos, que las cosas que eran importantes, también empiecen a desaparecer, ¿verdad? La orientación era algo importante y hoy en día la gente prefiere un aire acondicionado. Protegernos del sol acá arriba porque nos pega durísimamente y hay contracción y dilatación porque de repente llueve, etcétera. Construir con materiales sueltos, como puede ser un cabello al lado de otro, que no permita que ni la lluvia ni el sol pegue contra el cuero cabelludo. Con esa misma lógica cubríamos nuestras casas, que eran techos de teja. Y hoy eso evidentemente ya no existe porque existen solamente los cerramientos de horizontales, de hormigón, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un momento donde todavía es posible para nosotros ser testigos o seguir intentando acercar a la contemporaneidad herramientas que eran útiles y que son razonablemente útiles hoy, pero que están fuera del consumo. Y al estar fuera del consumo, están en un momento en el que tienden a desaparecer, tienden a confrontarse y a desaparecer. Entonces, es todo un trabajo montar una estructura que aliente a la inteligencia, que aliente la valentía de quienes escapen de la presión que existe de ser más de lo mismo, de construir un Nowherelandia, ¿verdad? Una Nowherelandia, un lugar que sea igual a todos los lugares, en todos los lugares, indiferente al sitio donde se pone, y tratar de, mediante eso, darle, vivir mejor, vivir mejor. Paradójicamente, quienes destruyen nuestra calidad de vida lo hacen para obtener recursos para poder comprar mejor calidad de vida en otros lugares, lo cual es un contrasentido impresionante. Aún así, creo que es labor de todos los arquitectos y creo que las crisis en este momento están promocionando interesantemente la reflexión. Contaba un amigo mío que vende sistemas de seguridad para las viviendas, que era muy difícil hacerlo hasta que el primer robo aparecía en el barrio. Y cuando aparecía en la propia casa, él te preguntaba si es que ya recibiste a sus promotores, haciendo un mal chiste sobre una cuestión dolorosa. Pero lo que ocurre en este momento es que el panorama de incertidumbre, la escasa, o sea, la noción de finitud del planeta, la necesidad de ser más inteligentes y renovar las opciones es un mandato imperativo en un momento donde, por otro lado, se sigue fabricando impetuosamente la igualdad, la uniformidad absoluta, donde la estética que nos exigen es la que viene de los intereses de otros países. Los materiales son exactamente iguales, la manera de ponernos es exactamente igual y es lesionante a las oportunidades que se radican, que existen en todas partes. Entonces, ¿qué es lo más interesante? No es que nosotros no tengamos esas presiones, todas las presiones. Las revistas son iguales, las publicaciones son iguales, las entrevistas que nos hacen son iguales,
las ganas de salir al lado de los... son iguales. Lo que hace pertinente que nosotros participemos de la cena es que a pesar de ser una diminuta población en términos de generalidad con el planeta, estamos intentando generar pensamiento, estamos intentando ser oportunos, estamos intentando dar oportunidades al resto de la gente. Y ahora sí para Joseto. Javier suele reírse mucho, no sé, ahora estaba con un inconveniente, me escribió allá al privado, pero Javier suele reírse en términos de preguntar cómo serían nuestros trabajos si tuviésemos mucho más dinero. ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría si de repente viniese? Porque ahí viene el consumo y te apunta así, ¿verdad? Aparece acá la lucecita roja acá. ¿Qué pasaría si el consumo viene y te demanda la espectacularidad que fenomenológicamente está tan de moda? ¿Qué pasaría si viene el consumo, ¿cómo se llama esto? No sé cómo se fala eso en portugués. Billetera. Carteira. La carteira. Era. Vem com uma carteira interessante e fala você, bem, eu quero fazer isso. Então, la pregunta, Joseto, es, yo tengo mi percepción sobre lo que podrías o no llegar a ser, pero vos en qué momento de la utilización de este tipo de recursos y de este tipo de pensar crees que se encuentra tu trabajo? ¿En una etapa madura, en una etapa intermedia de crecimiento, en una etapa inicial, o ya Joseto aportó la suficiente cantidad estética como para que en Paraguay sea fácil llamar sí, yo quiero algo a los Joseto Cubilla? O en el mundo, ¿verdad? Mira, una pregunta, no sé cómo responderte realmente, pero yo no sé si es una etapa decadente, ¿verdad? Porque estoy cada vez más primitivo. Cada vez quiero usar menos cosas. Pero creo que es interesante, Solano. Creo que bueno, no sé si, por lo menos la intención, en la mayoría de todos todos los trabajos, muchos que no mostré, de un target alto de poder adquisitivo, de dinero, creo que lo mostré una vez en la escuela cuando fui allá, siempre trabajó con la misma filosofía, el mismo criterio constructivamente. No sé, tengo muchas viviendas de gente de mucho dinero que pudo por lo menos creer esta intención de economía circular, de ventaja con respecto a lo que tenemos, de entender las bellezas que existen alrededor. Y creo que eso también es un trabajo que hacemos, ¿verdad? De estar siempre seduciendo constantemente, ¿verdad? A pesar de, o con las ideas o los sueños de las personas, también contar de que lo que nosotros creemos mejor para ellos tiene que ver con esta filosofía que no solamente es para el cliente, sino para un lugar, sino es para un territorio, sino que es para también una sociedad. Entonces, yo creo que, por lo menos creo entender, espero que todos los trabajos que hemos hecho siempre fueron con esa intención. Y bueno, si tuviera, por eso hay viviendas que son de gente de mucho dinero, como esta vivienda, si conoces la de Mavi Bruschetti de Banana Ferreira, o que vos conoces, es una pieza muy austera constructivamente, pero de una magnitud impresionante, ¿verdad? Tiene más de 1000 metros cuadrados. Es otro trabajo que hemos hecho, y así hay varios, ¿verdad? Que no mostré hoy, ¿verdad? Para no extenderme tanto. Pero también, para no perder un poco ese hilo, hoy día creo que estoy como
en otra búsqueda seguramente con esta idea de, actual de reflexión, estoy un poco como sabes, Solano, en un momento que no quiero repetir fórmulas de repente. Entonces, está como en un momento de cambios, ¿verdad? Que uno tiene normalmente, que no sé si es para bien o si es para mal. Yo quería, sobre todo entendiendo que estamos frente a estudiantes, y a Okay. gente en muchos casos son como nosotros, iniciantes en nuevas aventuras. Nosotros tenemos la suficiente edad o la suficiente Claro. juventud acumulada como para darnos cuenta que incluso lo que se hace bien termina saliendo mal. Y que incluso, y que por lo tanto no existe un territorio seguro, ni que existe tampoco un patrón que obligatoriamente se imponga como un territorio de certeza donde uno está a salvo, sino que precisamente la vida, ¿quién se imaginaría esta pandemia? No te quise interrumpir hace un rato porque mientras que vos estabas hablando ahí en la ventana estaba la ardilla, Joseto, que te vino a saludar ahí, pero bueno. Pero, que es increíble, o sea, estar acá hablando con ustedes. ¿Quién diría esto hace 3 o 5 años de esta manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, otra vez es celebrar este asunto de la imprevisibilidad de la vida, de entender que las condiciones cambian de una manera extraordinariamente rápida, ¿verdad? Y que aproximarnos y que la orientación que tenemos que hacernos, más que el conocimiento casi, diríamos, de catálogo, de registro de lo que se debe hacer dentro de la disciplina, es apenas una cierta sugerencia ante una demanda que va creciendo y que cada vez está más necesitada de precisamente cuanto más podemos hacer cosas, menos por qué hacerlas existen. O sea, va desapareciendo su sentido. Ahí está preguntando Fernando al mismo tiempo si es que puede hacer una pregunta. Por favor, Fernando, vos sos el chefão. No, Solano, estoy hablando para los estudiantes que quieran hacer preguntas, que pueden incluso hacer derechas o escribir en el chat que podemos leer para dejarlos a voluntad. Fernando, Perdón. Carlos, por favor. Carlos, por favor. Álvaro, permite, Solano. Eu queria que o Joseto poderia comentar. Os trabalhos são incríveis, são bonitos, sistema construtivo, mas os desenhos, o desenho da casa dele sintetiza tudo. Como ele... queria que ele comentasse um pouco sobre os desenhos que ele faz. São poucos os arquitetos que desenham como ele. Muito obrigado. Realmente no... Es muy raro que yo nunca suelo hablar de los diseños, ¿verdad? Porque realmente es importante, es lo que hacemos, ¿verdad? Los arquitectos, ¿verdad? Es como que siempre estoy como hablando del porqué de las cosas, de la intención, de esta idea de no impactar tan violentamente en un lugar, pero esa filosofía o esa intención tiene que estar probada en un diseño, ¿verdad? Entonces, te agradezco que te haya comentado algo que normalmente no hablo porque no creo que, o sea, por lo menos yo no entendía que el diseño que hacemos sea muy sofisticado, sino realmente es muy elemental, ¿verdad? Pero creo que intenta responder estas preguntas que tienen que ver con estas preocupaciones que hablamos anteriormente. Pero normalmente nuestros diseños son muy esenciales, ¿verdad? Y tiene que ver un poco con esa curiosidad por lo esencial, seguramente, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo en mis manos, le muestro algo,
Este es un diseño. Esto es se llama Pitayovay. Es una, ¿cómo se dice? Zapatilla para poner, donde se pone el pie. ¿Cómo se dice? Zapatilla. Sapatilha chama. Zapatilla. Hawaiana. Hawaiana. Hecho de madera, de palo santo, de los ayoreos, los pueblos originarios, los últimos silvícolas del Paraguay, los que hacen esta silla que tengo aquí, que es un pamoy, que es un tejido, que es una silla, seguramente conocen esa historia, pero este diseño es increíble porque es rectangular. ¿Y por qué es rectangular? Porque en el lugar del Chaco hay muchas comunidades metidas y algunas no eran tan amistosas, eran más belicosas y tenían como lugares donde tenían que esconderse o correr del enemigo, y una huella de un pie descalzo en la playa siempre te da una direccionalidad, el talón, los dedos, pero una huella hecho en esta zapatilla te da un 50% de posibilidad de que puedas vivir. Eu acho que o Ronaldinho vai jogar com essa agora. Entonces, esas son las cosas que me parecen interesantes y que, como dice Solano, se va perdiendo esa información y aparece esta pieza fantástica, simple, que resume y aporta mucha información, que a mí me parece muy interesante e intento entender esta manera de diseñar en mi trabajo. No lo sé si lo hacemos como queremos, pero estamos en esa línea, ¿verdad? Y te agradezco mucho por tus palabras, Carlos. O interés. Joseto, son las 20:00:00, o sea que oficialmente ya estás liberado, más Bueno, okay. etcétera, etcétera. Pero yo creo que por la sonrisa y por el interés de la gente, te van a seguir preguntando y van a querer seguir hablando. Así que yo... Lo que quieran. Yo estoy feliz con ustedes. Sí. Te comentaba, porque la maldad de Corbalán es célebre también, todos lo sabemos. Y Corbalán, entre las cosas que decía, lo que pasa es que Solano compra ladrillo y después rompe todo. ¿Y cómo va a comprar ladrillo y después va a romper, etcétera, etcétera? Claro. ¿Y qué pasa si puede? Esta reflexión sobre todo viene a título cuando en las primeras fotos que mostraste, vos mostrabas aparejos de encuentro de piedras que en realidad eran retazos de piedra con dimensiones y proporciones diferentes que intentaban un orden geométrico. Es decir, hay una razón de voluntad geométrica más que un diseño geométrico, ¿verdad? Entonces, hay una manera de expresar con la materia oportunidades de satisfacer la demanda que se le está dando por encima de hacer el dibujo y hacer que la piedra encaje en el dibujo. Está el concepto de la materia y cómo uno puede aproximarse a eso. Yo por lo general le cuento a Javier que también es muy interesante. Hemos desarrollado paneles y módulos con ladrillos enteros, ¿verdad? Y siempre dependíamos de la industria y de la fabricación artesanal para poder proveernos estos materiales. Pero nos interesaba en este particular momento poder reducir la cantidad de materia, sobre todo aquella materia que se obtenía mediante el dolor, y darle a la materia que se expresa desde el dolor una oportunidad humana de rehacerse. ¿En qué sentido? En que un bombazo en plena guerra no produce ladrillos prismáticos, produce ladrillos rotos. Un sismo no produce, no es que se desacomodan y caen así los ladrillos todos puestos en su lugar. Produce un desamparo y un dolor y una fragmentación en la materia que es brutal.
Entonces, la posibilidad de mirar alrededor cuando sentimos que el mundo ya no tiene sentido y obtener la materia y preparar nuestra mirada para poder aproximarnos a esos materiales como una oportunidad de amparo ante el dolor que ocurre con nuestras sociedades y con nuestra... Es muy similar y es muy parecido a la simple confrontación y hecho de decir, bueno, cuando no tenemos nada, cuando hay una célebre película paraguaya ahora que se llama Apenas el Sol, que es lo que el sentimiento de los ayoreos, precisamente, que lo único que les quedó, lo último que les dejaron es apenas el sol, ¿verdad? Siempre estamos parados sobre la tierra. Y aún en la ciudad, y aunque no lo veamos, ahí está la tierra. Y también la tierra nos acompaña de una y otra manera. Y el solo hecho de aventurarnos, por eso es interesante o sea, me parece para mí interesante preguntarte acerca de en qué momento estás. ¿Por qué? Porque yo creo que sí, estuvo el primer y fascinante momento en el que era una oportunidad económica y constructiva y colaborativa cuando hiciste la experiencia en Luque. Era un segundo momento impresionante cuando esa estructura empezaba a cambiar de escala y empezaba a tener una cierta condición que era interesante, etcétera, etcétera, hasta el momento en que, por supuesto, se convierte en una torre, una pequeña torrecita o una gran torre gigantesca, para el miedo que genera aproximarse a eso. Esa torre es como la de Babel, o sea, llega, araña al cielo, o sea, en cuanto a expectativas y en cuanto a exposición que uno hace en torno a utilizar y adentrarse en una materialidad y en un sistema estructural que, si bien es cierto, perdura, está dependiendo de nuestra observación y de nuestra manera de acercarnos, etcétera, etcétera. Entonces, en estas reflexiones, ¿dónde estás? ¿Qué pregunta? No, y como creo que, bueno, súper interesante, Solano. Sí, como le había comentado, siempre estamos tratando de dar un paso a la vez, donde la intención de entender este sistema que se lo ve rural y que se lo sienta urbano, era un paso importante. A partir de ahí, estamos en un momento como de mucha expectativa en el uso, en la habitabilidad, en cómo esa pieza responde todavía, porque al final nosotros siempre somos invasores de los lugares, ¿verdad? En donde existen personas antes que nosotros, o lugares en donde había una comunidad que recibe un regalo que puede ser positivo o negativo. Entonces, siempre para mí es como que necesito una especie de pausa para ver de esta evolución, vamos a decir evolución, desde la experiencia de Luque en un barrio marginal, bastante difícil, a después ir paso por paso, descubriendo que podemos trabajar los problemas de este sistema, como hicimos en La Viga, en México, y como tuve la oportunidad de hacer un curso en Talca, en Chile, donde hicimos un ejercicio con alumnos sobre la tierra, y veíamos que la tierra, como hacemos aquí, no funciona. Tendríamos que ponerle un poco de, ¿cómo se dice?, tutores, otro tipo de estructuras, y fue muy interesante. Y bueno, pasar a otra escala hace que uno vaya aprendiendo, asumiendo ciertos riesgos, Solano. Y entonces, desde ahora, con este conocimiento, creo que uno tiene un poco más de experiencia o de, ¿cómo se dice?, más seguridad para dar el siguiente paso. Es un poco eso, ¿verdad? No sé cuál será. No sé si te ha respondido. Sí, claro. O sea, me acuerdo de las conversaciones cuando querías hacer, cuando surgía el problema
de hacer lo que había que hacer en México. y hablábamos acerca bueno, si una pared es lo que... cómo empezar a pensar la posibilidad de que la Tierra funciona a la tracción o a la flexión o a la torsión, etcétera, etcétera. Preguntarle, no es una afirmación, lógicamente si uno piensa en términos estrictos, uno podría decir, no, o sea, eso a lo sumo, si está confinado puede trabajar la compresión, porque si no está confinado tampoco puede trabajar la compresión, ¿verdad? O si está cocido o muy cocido, o si es particular. Pero la invención humana, el espíritu humano, es precisamente tratar de otorgarle a la materia la condición que le permita ser oportuna. Otra vez no se trata de acariciar un determinado color, tierra paraguaya, roja, como la bandera y la sangre, y el blanco que representa la paz, y el azul la justicia y la libertad. Eso no sé, uno puede... Esos son discursos que solamente se pueden hacer con palabras. La arquitectura, en su capacidad discursiva, tiene que ser capaz de que lo que diga lo haga con piedras. Y ahí el rango de expresión y lo que se puede o no decir tiene una otra connotación que no es necesariamente la del discurso simbólico y representativo, y sobre todo figurativo. La arquitectura sigue siendo un arte abstracto. Súper, súper. Queridos, Joseto, yo no sé, parece que nadie quiere, pero todo el mundo se está despidiendo y antes que nos dejen solos. Así que... Gente, gracias, hein? No, gracias a ustedes, por favor. Incrível, incrível. Solano, Rossetto, obrigado. Muchísimas gracias, Joseto. Muchísimas gracias a Javier, que es uno de los que hace el soporte y el apoyo y qué sé yo, y que permanentemente está hincando, incomodando para, yo me imagino, finalmente sacar lo mejor de todos. Así que es un gustazo compartir con todos ustedes una nueva jornada del post da escola. Así que yo, muy agradecido como siempre, me despido. Gracias, Joseto, y gracias a toda la escola. Hasta lunes, hein? Valeu, gente. Ó, quem quiser conversar, eu, Álvaro e Ana, podemos esperar um pouquinho e agradecer o Solano e o Rossetto. Seguimos. Parabéns. Muchas gracias por la invitación y por estar conversando y escuchando. Tuvimos 2 horas, lo puchan, no es poco, y me quedé súper feliz de volver a verlos y bueno, muchas gracias, muy obrigado, y para mí un placer siempre conversar sobre esto que nos apasiona, y que haya podido ser parte de las clases de ustedes es un verdadero honor, un verdadero privilegio, porque les admiro realmente y le agradezco de corazón. Muchas gracias. Un abrazo. Y si alguien tiene algún mensaje que enviar y qué sé yo, recuerde que el mensaje que me envían a mí es para el taxista en Chicago. Bueno, Chao. muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, amigos. Tá.